4 de agosto del 2025, 12 horas y 45 minutos. En estas horas de la mañana voy a reflexionar sobre el juicio divino y el material en el cual se lleva el juicio divino. La Biblia ha podido demostrar, la revelación, la inspiración, ha podido demostrar de que es totalmente compatible con la geofísica, y en esa geofísica los seres humanos en el planeta Tierra debemos tomar todas las precauciones para no cometer los errores del pasado, mejorar en el presente y vislumbrar la posibilidad de que el planeta Tierra tenga miles y miles y miles de años más por un cuidado especial que los seres humanos iríamos adquiriendo a través de sabiduría en lo que respecta a mejoramiento en todos los sistemas naturales, ya sin los traidores del pasado. ¿Por qué es que el Señor, Elohim, el Shaddai, elige el azufre? ¿Por qué los planetas fueron destruidos por azufre, por ciclos de años, por pecados que no pudieron revertir? Y el Señor eligió el azufre como una solución a un fin en el contexto de periodos y décadas y años para un comienzo no de vida en aquellos lugares. Vemos las Sagradas Escrituras en el capítulo 19 y el versículo 24, donde dice en este versículo los pasos que tomó Elohim en un momento determinado de la historia, que la arqueología lo puede corroborar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Este término en hebreo, koprit, un término nuclear que aparece 7 veces en el contexto de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 7 veces se puede corroborar. Solamente 7 veces en el Antiguo Testamento. The brimstone en inglés es un término que específicamente se aplica a Teof Judgment, al juicio, a sentencias, y es algo que sale del aliento de la boca de Jehová. Los juicios divinos se llevan a cabo en planetas que cumplen procesos naturales y extienden la vida, gozan de la vida, no gozan de la vida, pero cuando el hombre se torna un abusador de la naturaleza, empieza a acumular la posibilidad de que no continúe lo natural. Es tanto que se extiende el pecado y la rebeldía contra lo natural, que llegan los juicios divinos, y en esos juicios divinos no es ni la descendencia, ni el Hijo de Dios, Jesús, ni siquiera los ángeles, que tienen el poder de la autoridad de ir sobre lo natural y hacer o deshacer, sino que es
Jehová, Elohim, el Shaddai, el que fue, el que es, el que será, el Tetragrámaton, quien en un acto de purificación decide el azufre como una manera de terminación a etapas de la vida. Lucas, el capítulo 17-29, dice lo siguiente: pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Podemos verificar a lo largo de la historia que ha sido mencionado esos versículos como una especificación del poder de Dios con respecto a satanismo extremo en lo que concierne a naturaleza, constitucionalidad, organismos y la tierra segura en los contextos de desarrollo natural. Salmos, el capítulo 11 y el versículo 6. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Es interesante que hay algunos que interpretan que esa copa que se explica en Apocalipsis se aplica específicamente a los humanos equivalentes, pero también a los de la segunda muerte, que fueron a un club a jugar, creyeron que era una posibilidad deportiva dentro del contexto laboral, pero se fueron transformándose en seductores y llegó el momento y los agarró la abducción. Se subieron a un avión, aparecieron en una plaza y de diferentes formas estratégicas fueron llevados a esos planetas. Ya el salmista había profetizado que en aquellos lugares iba a haber un carbón encendido, un fuego, un azufre, un viento abrasador, y que eso iba a ser la porción de la copa. He escuchado durante estos meses y años que ya se va llevando a cabo el juicio, algunos hombres de aquellos lugares diciendo: no es posible explicar, no hay verduras, no hay frutas, no hay nada natural, y mientras me voy alimentando en mi cocina venían a mi cabeza hace unas semanas atrás y pedían: déjame comer con vos, solamente nos comemos entre humanos, no hay nada. Y mientras me alimento de frutas y verduras y cereales, el hombre adentro imaginando que come conmigo y agonizando porque decía: eso teníamos y no lo tenemos. Ya el salmista había dicho de que en algún momento el aliento del Padre iba a destruir esos mundos, no solamente por haberlos recibido, sino por lo que ya habían logrado, y al recibirlos quisieron empeorar la situación, y eso hace de que el juicio se lleve adelante de manera perfectible ante el cosmos, los universos, los infinitos y todo lo creado que hay, tanto en el cielo como en el universo y en la tierra. Ezequiel, el capítulo 38 y el versículo 22. Dice: con pestilencia y sangre haré juicio contra él. Haré caer una lluvia torrencial de piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Hubo líderes en
cada uno de los exoplanetas y fueron sufriendo la condenación del 666, la bestia, allí en exocéanos. Y en la mente donde está la palabra el resumen en hebreo El, que es el resumen de Elohim, Adonai, iban haciéndose dioses. Una vez que se iban haciéndose dioses, iban ya gobernando como dioses. Una vez que gobernaban como dioses, ya la sedia divina no podía hacer nada por ellos. Aquel que se cree Dios, aquel que se pone en lugar de Dios, aquel que intenta ser de diferentes maneras Dios, la justicia divina llega. Y esto a todos aquellos que tenemos que aprender en el mundo a ser precavidos y cautelosos, a intentar ser humildes y a saber dominar la fama, el honor, el poder, inclusive las riquezas, aquellos que tienen la autoridad y la posesión sobre riquezas en el mundo, para no caer en la autoidolatría, en el ego, en la burla del ego. Dice Apocalipsis, el capítulo 9, del versículo 17. Y así es como vi en la visión. Los caballos y los que los montaban, los jinetes tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de caballo eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Hay algunos que dicen que se aplica, una hipótesis que tiene sustento, que se aplica a los que invadieron los infinitos. Esos eran inclusive oriundos de Avellaneda, de motores de Avellaneda, individuos que a lo largo de estos años fueron abducidos, y allí esos de coraza y casaca de color de fuego hicieron por estos lugares letras de jacinto, trajeron caballos aparecidos y tomaron algunos ángeles en los cielos, en los cuales tenían el espíritu de los animales y que se fueron deformando, y fueron a un combate allí en los cielos entre fortalezas y se destruyeron. Posteriormente fue el humo y el azufre en aquellos lugares, y no el azufre, sino un fuego diferente al humo y al azufre, que es como un brimstone sobre el infinito, y purificó todo eso que sucedió en aquellos lugares del infinito. Esto se dio entre los años 2024 y 2025. Dice el capítulo 14 y el versículo 10 del libro de Apocalipsis: Apocalipsis 14, 10. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Los versículos que se dan en el contexto del juicio universal, el juicio a las naciones, como testigos de lo que sucede en los exoplanetas. El versículo 2 es un versículo netamente para la descendencia de Timoteo y de Tito. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
La fe de Jesús es un versículo clave para no ser de innaturales, conferencias que fueron tomados, donde predicaron de manera constante y laboralmente casi inobjetables, pero fue tomando Lucifer las administraciones y fue quebrando la fe de Jesús y fue tomando los mandamientos en esas personas y fueron quedando enseñoreados. Insto a todos aquellos que viven en el mundo a tomar el estandarte nacional, internacional y en el contexto del derecho organizacional natural para que se continúe en la perseverancia de lo sacro a nivel individuo cívico, a nivel natural libre, y a partir de allí intentar guardar los mandamientos y abrazar la fe de Jesús, que es la fe de la descendencia de Timoteo y todo lo que concierne a los evangelios. Dice el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis: la bestia fue apresada, y con ellos el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban la imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Es toda una historia del motor que se dio desde el sur de América hasta las latitudes de Norteamérica. Tanto así que en algunos lugares como a 10 cuadras de donde nací, quedó una laguna, la Saladita. Y allí encontramos que se fue dando a lo largo de todos estos años no solamente la energía de las profecías que había, los escritos que bajaron del cielo, los sánscritos llevaron a Elena G. White y hicieron pasar como profecía, eran escritos de las cortes sobrecelestiales, y engañaban muchos sinceros creyentes de esos escritos porque eran escritos sagrados que tienen validez para quien entiende, pero fueron creando espiritismo, y a la vez que fueron creando espiritismo iban siendo engañados. En medio de eso estaba la bestia, no solamente el Vaticano, sino también el dragón allí de Exocéanos, pero fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Dice el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Momentos ultra, pero ultra difíciles en materia de responsabilidad cívica, natural, nacional, en lo que respecta al cuadrante del puerto, Avellaneda, La Boca, y posteriormente sigue eso hacia La Plata. Hay un sustento firme de que se aplica la profecía a todas estas latitudes donde sufrimos la cultura deportiva como algo propio y maravilloso, aquellos que jugamos al fútbol, pero detrás de eso había un satanismo organizado que fue profetizado en el libro de Apocalipsis. No es para política, la política bíblica está totalmente prohibida, no tiene cabida en el canon natural, espiritual y geofísico. Hay que ver el desarrollo de la historia a nivel criminal en las naciones y a partir de allí verificar si lamentablemente se reunieron los requisitos como para que algún momento quedemos en la historia de los muertos a espada que salía de la boca, montaba el caballo y las aves saciaron de su carne, y ya sería el fin total, no solamente de esa parte del conurbano, sino que eso se extendería a lo largo del mundo. Se extendió, el motor intentó dar vuelta a las fortalezas, se va purificando, llegando casi a 5 cielos y medio en el cielo,
los planetas y los cráteres van totalmente siendo sacados de la estratosfera y disminuye la posibilidad de que seamos en algún momento eh, destruidos, como había profetizado y advertido Juan en Apocalipsis. A partir de estos versículos es que debemos trabajar constantemente para naturalizar esos lugares, para que cada vez sea menos el motor en todo lo que respecta a satanismo organizado, y de esa manera poder garantizar al mundo de que es posible confiar en lugares específicos que han sido atacados totalmente de una manera organizada por el satanismo. Dice en el capítulo 20, el versículo 10, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Son versículos que se aplican netamente al cuadrante de la potencia del motor. Debemos trabajar los que nacimos por estas latitudes para no engañar más, para no aliarnos a la bestia, que es toda aquella manipulación a nivel boxes y a nivel espiritismo, no acercarse a falsas profecías, no participar de aquellos falsos ministros que no dominan ni hermenéuticas ni grados, y de esa manera evitar ser atormentados por los siglos de los siglos, que es cuando queda en el exoplaneta algo de vida o alguno. Sale de la boca de Bristol, sale de la boca de Jehová el fuego de azufre y purifica todo, pero queda como algo vivo, como alguien vivo, e inevitablemente es atormentado por los siglos de los siglos, por generaciones de generaciones que se van multiplicando entre ellos. No podemos ser parte de esa historia. Tenemos un mundo nuevo en el cual la providencia da una posibilidad de renovación, y debemos ser parte de lo mejor en el presente y en el futuro. Hubo ocasiones donde envió fuego específico de Elohim. Hay un uso en un sentido figurado, según Isaías 30:33, muy importante ese versículo. Israel estaba cayendo, Asiria estaba cayendo, y Israel también en aquellos momentos por la antropofagia, el consumo de antropofagia de carnes de demonio, de Taurus. Dice el versículo 33, porque Tofet está preparado desde hace tiempo, ciertamente ha sido dispuesto para el rey, y lo ha hecho profundo y ancho, una pira de fuego con abundante leña. El soplo del Señor, como torrente de azufre, lo enciende. Ese lugar Tofet era un lugar de sacrificios humanos que habían hecho los Moloch, y el rey había acumulado los huesos de esos lugares. Se había hecho tan profundo y tan ancho ese lugar de cenizas que se llevaban la carne, que en medio de esa presión de exoplanetas, el profeta creyó que era el Señor quien encendía el fuego de esos sacrificios. La Biblia se encuentra con el dolor de haber dado vuelta el aliento de Jehová. En lugares donde operaba Lucifer, inmediatamente el profeta creía que operaba Elohim.
en lugares donde se creía que Elohim había hecho disciplina, se verifica de que Lucifer se hizo pasar por disciplina. Y fueron muchos años, muchos años, muchos años y muchos años. Y nos encontramos en este 2025 de que debemos remontar aquellos errores. El sacrificio humano en el planeta está prohibido en todas las formas. En la misma línea de ley y disciplina se encuentran aquellos que operan sobre el organismo y se quieren llevar los procesos. Insto a cada uno de estos visitantes, tanto apoliónicos como exoplanetas, toda clase de anfibios que están rodeando los poderes, no intentarlo, ya que las fuerzas de los ejércitos jóvenes se van sumando al aprendizaje y no quieren perder el planeta. Ven la esplendid del mejoramiento natural y tienen autoridad para poder ir sobre aquellos darwinistas organizados. No hay lugar para que suframos el aliento de Jehová, ya que nos da una oportunidad natural de providencia y de esa manera no podemos desaprovechar la oportunidad que el Señor nos está dando en base a la enseñanza que los geofísicos van mostrando en el contexto de la cosmología. Que Dios bendiga a América y a los ángeles que llevan funciones allí en los cielos en materia de la guardia de Dios.